Hola, ¿qué tal amigos de Somos Cultura, Identidad y Raíz? Hoy tenemos un invitado muy especial, a un gran pintor, ilustrador, dibujante, un artista veracruzano con una gran trayectoria. Y pues bueno, también él es referente de las nuevas generaciones que están haciendo trabajos verdaderamente interesantes aquí en el estado de Veracruz. Nos referimos a Edgar Cano. Edgar, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Muy agradecido, primero que nada. Gracias, Juan, por este espacio y esta posibilidad de dialogar contigo y con tu público. Oye, bueno, pues yo con la novedad, tenía muchos años que no te veía. Recuerdo cuando estaba yo de editor en el Diario de Jalapa, que ahí te hice algunas entrevistas, hicimos algunas publicaciones bastante interesantes de tus obras en portada que quedaban Sí. muy vistosas, muy atractivas. Y bueno, ahí ya eras Edgar Cano, ya estabas pues con un nombre. Entonces, ahorita platícanos un poquito para que la gente te conozca, de dónde eres, dónde naciste, cómo fue tu niñez. Platícanos un poquito de eso. Claro que sí, te agradezco mucho, Juan. Fíjate que, bueno, yo crecí en Santiago Tuxtla, Veracruz, nací en Isla Veracruz, después mis padres se mudaron a Santiago Tuxtla. Como bien dices, bueno, primero que nada me presento, de profesión pintor, dibujante, litógrafo, veracruzano, orgullosamente. Pues allí estudié hasta el bachillerato. Después me trasladé a Coatzacoalcos, Veracruz, a intentar hacer algo que tenía que ver con el diseño o algo semejante a la imagen, ¿no? Siempre tuve como esos deseos y esas intenciones, pero en efecto te voy a contar algo. Yo no tenía ni siquiera una mínima idea de que existiera una carrera que pudiera ser específicamente sobre las artes. Podemos decir que el diseño obviamente está entre una de las ramas de las artes, pero yo no tenía claro si esto podría ser más abierto como la plástica, ¿no? Como el sentido de la pintura, la escultura y todas estas manifestaciones. También decantaba yo un poco por mis intereses se iban un poco hacia la arquitectura. Lamentablemente, pues no tuve ni la oportunidad de aplicar a la facultad, pero a la que sí apliqué, que fueron 2 veces previamente a la que quedara, fue a la de artes, después de un pequeño trayecto por Coatzacoalcos, como dije, y donde no me sentí tan cómodo, tan confortable, no entendía las circunstancias del diseño, y fue cuando me logro trasladar a Jalapa, que allí fue donde empecé a vincularme de una mayor manera con las manifestaciones culturales que siempre ha habido en Jalapa y siguen sucediendo afortunadamente. Oye, Edgar, pero ¿cómo te diste cuenta que tenías este talento para pintar, para dibujar? Pues mira, yo creo que como todos los niños tenemos una gran habilidad de manifestar nuestras inquietudes con el dibujo. Yo tengo 3 pequeñas ahora en mi vida, tengo 3 hijas y veo que todo el tiempo están trabajando y todo el tiempo están dibujando en cosas que le apasionan y veo cómo se concentran. Y cuando veo eso, intento recordar y más bien vienen a mis memorias como esos actos, ¿no? También muy personales en donde yo solamente dibujaba y dibujaba. Siempre me vi con un lápiz y un papel a la mano y no sé, formalmente, te soy sincero, no soy tan consciente de las habilidades que en aquel entonces tenía. Fue, creo que poco a poco,
algunos profesores de la escuela primaria donde iba se dieron cuenta poco a poco de cómo yo iba teniendo una cierta diferencia en relación a los demás compañeros, ¿no? Y bueno, también un gusto, por supuesto. Yo creo que eso hay que rescatarlo, hay que manifestar que primero que nada hay un gusto por hacer la actividad dibujística, ¿no? Y un entendimiento distinto al de todos los demás pequeños, pero sinceramente creo que no hay mucha diferencia. Cuando somos niños, cuando estamos en esa edad pequeña, temprana, todos dibujamos con una misma sensación, todos dibujamos con un mismo efecto en nuestro ser. Así que el primer año no aprobé el examen para diseño, recuerdo porque había intentado a diseño. El segundo tampoco lo apruebo, pero ya para entrar a la universidad, a la Facultad de Artes, pero ya en ese entonces fue cuando decidí tomarme un curso de un año en el taller libre de artes con el maestro Platas. Fue allí que me perfeccioné durante un año y, digamos, esa habilidad previa que yo ya tenía, solamente la fuimos refinando un poco más, generando en cierta medida, ya anexándole a esos dibujos un poco de, podemos decir no estilo, pero al menos sí un poco más de refinamiento, pues, ¿no? Oye, Eder, ¿cómo fue tu paso por la facultad? ¿Cómo era el convivir con tus compañeros? ¿Quiénes eran tus compañeros de generación? ¿Quiénes fueron tus compañeros y tus maestros? Pues mira, particularmente me acuerdo de varios amigos míos, como por ejemplo Tupac Emiliano, Daniel Guzmán, Daniel Berman, eh, Renata Casiano también, Ravi Montoya, Ninfa Torres, por supuesto, compañeros de generación, Daniel Acosta, Uriel Marín, entre muchos otros. Para mí la facultad fue un gran momento de descubrimiento, ¿no? De descubrirme que en realidad yo vivía en una provincia muy pequeña, ¿no? En un lugar muy pequeño que es la región de los Tuxtlas. Sí, un municipio Un pequeño, municipio pero muy bello. pequeño, muy bello y con una gran trayectoria, una experiencia de vida ancestral, pues Sí. ahí es una de los Olmecas, ¿no? Y más al sur también, por supuesto, pero estamos rodeados de playa, de cerros, montañas, una vegetación que no te la acabas, la disfruta uno mucho. Pero bueno, estando ya en Jalapa y concentrándome un poco en el aspecto artístico, disfruté mucho de la compañía de profesores como Torralba, como Manuel Velázquez, como Omar Gasca, FEMAT, también Ileana Pámanes, el maestro Alcázar, entre muchos otros, pues no tengo la memoria tan clara, pero muchos otros maestros y fueron piezas claves. Sobre todo está en mi mente quien fue en cierta medida mi mentor, que para mí es alguien que admiro mucho y acabo de verlo y estar con él en Suecia. Estuvimos participando en un simposio internacional de litografía. Me refiero a Per Anderson, que con él hice mucha mancuerna con quien yo considero uno de los mejores impresores en la actualidad, también en la escena de la gráfica, Daniel Barraza. Estuvimos justo en el verano pasado en Suecia disfrutando pues de una experiencia única con Per Anderson, con Daniel, y no nada más de la experiencia de la litografía, sino también con Daniel tuvimos la oportunidad de viajar juntos a algunos lugares, estuvimos en museos muy importantes de Dinamarca, de Suecia también, conviviendo juntos por horas y disfrutando de obras artísticas que siempre teníamos en la punta de la lengua dialogando. Eder, ¿cómo te das cuenta de que tu obra empieza a gustar, empieza a llamar la atención del público que gusta de tu trabajo? Pues mira, he tenido la suerte y la gentileza del afecto, bueno, el afecto, perdona, de las palmadas de cariño de gente que ha hecho cosas importantes, ¿no? He Per. mencionado algunos, claro, y también la apertura de otros a compartir de su consejo, ¿no? No se quedan como en esa perspectiva de, bueno, si te doy un consejo, quizás tú hagas las cosas mejor que yo, quizás no, por supuesto, pero me di cuenta que empezó a gustar mi trabajo. Bueno, claro, mi trabajo es un trabajo realista. Ahora estoy en una etapa distinta que sigue siendo realista, pero estoy buscando unas nuevas versiones de ese propio realismo. Estoy tratando de no obedecer tanto al realismo. Pero con base a tu pregunta, la idea y la intención es, me doy cuenta de que gusta el trabajo porque en realidad fui bastante meticuloso en su elaboración, bastante detallado y creo que
la inmediatez del reconocimiento directo o la literalidad de lo que está viendo el espectador en ese momento, es lo que llama la atención. Sumado a esto, que eran formatos bastante grandes, los que empecé a hacer de una manera muy atrevida, con pocos recursos o con pocos insumos para construir, perdona, estas obras, no sé, de una u otra manera tuve la oportunidad de hacerlas. Y recuerdo mucho, hace poco le platicaba a algunos alumnos a los que les doy clases, que a veces yo producía cuadros de 2 metros por 2 metros, pocos en aquella época de mis años estudiantiles, y no tenía un transporte que me ayudara a llevarlo a la Facultad de Artes. Yo vivía cerca del Plaza Museo, hay que llevarlo a la facultad, y lo único que hacía era trepar el cuadro a mi espalda, y ya te imaginarás Don dos piernas Juanote. con un cuadro ahí encima caminando. Entonces era muy divertido, pero eran cuestiones que en realidad yo no le ponía importancia, no le dedicaba importancia al hecho de, oye, puede sucederme algo, se puede caer el cuadro o cualquier cosa. No me importaba, solo lo que tenía ganas era de llevar mi cuadro, del cual yo me sentía bastante orgullosa, a los profesores. Eso sí me parecía importante, darle respeto a los maestros, de ofrecerles lo mejor que podía. También para mí, ¿no? Pues yo me ofrecía lo mejor que podía en la construcción de ese objeto, y al mismo tiempo los maestros podían sentirse agradecidos con que un alumno o varios alumnos de una determinada generación quisieran en sí, como tener en su mentalidad, ofrecer lo mejor que pudiesen ofrecer a la academia en este caso, ¿no? Claro, todo artista, Edgar, tiene una evolución, y eso se nota en su obra, como en la tuya. ¿Quiénes fueron en un inicio los referentes que tuviste para crear tus trabajos? Mira, en aquella época yo recuerdo mucho que había empezado antes de siquiera ingresar a alguna facultad, había visto algún par de libros de Francisco Toledo, ¿no? Maestro que nos dejó hace algunos años, y fue como un gran impacto para mí ver su trabajo. Me llamó mucho la atención la manera en que utilizaba los materiales, la variedad de obra que él desarrollaba. Me enganché un poco con él. Después también de autores mexicanos podemos hablar que Arturo Rivera fue una gran clave visual para mí. En aquel entonces también disfruté mucho de las influencias y de la obra que hacía Cauduro, Garbal también de Guadalajara, y algunos otros maestros. En ese entonces quizá estaba también ya trabajando con mucho énfasis Daniel Ezama, pero principalmente creo que fue entre Cauduro, el maestro Arturo Rivera y Toledo, quienes fueron como proyecciones importantes, digamos, del momento en el que yo estaba viviendo, y de autores todavía vivos, ¿no? Ujú. Yéndome Oye, puntualmente a Toledo. ¿tú cómo definirías tu obra en la actualidad? Porque has pasado por varios procesos. Sí, mira, a mí me gusta definir mi trabajo de una manera abierta, pues yo creo que no tiene una definición concreta, pero creo que es un trabajo sui generis, podemos decirle, que no tiene un género claramente establecido, pero está basado en el realismo. Lo que me interesa a mí es jugar con las metáforas, jugar con las ideas de que todo pareciera que en el cuadro está dicho, todo pareciera que en mi obra todos los elementos pueden estar perfectos, pero algo, por más que pequeño que sea en la obra, se puede romper, y a partir de allí puede generar una nueva historia. Pero, ¿tú cómo tomas las críticas acerca de tu obra? Bueno, también depende de quién venga la crítica. Esto es importante saberlo, esto es importante hacerlo notar. Yo creo que vale la pena de quién viene la crítica. Si viene la crítica de alguien con poca experiencia en relación a juzgar el trabajo artístico, pues hay que tomarlo como tal, ¿no? Uh-huh. Si viene la crítica, por ejemplo, de un personaje como Per Anderson, o como un curador como Eric Castillo, por ejemplo, bueno, ahí ya, claro, pongo un poco más de atención, no para debatir, no para conflictuar, sino para entender que el que está enfrente de mí tiene un poco más de años de experiencia y quizá ha visto más, ¿no? En relación a lo que estamos hablando, por ejemplo, las obras, ¿no? Siempre, para mí, el que haya una crítica es importante, sea buena o sea mala. Yo creo que toda crítica es buena, porque es como el experimento de las obras artísticas. Cuando tú estás produciendo una obra,
Recuerdo al difunto Guillermo Sepúlveda que una vez me comentó, una vez le enseñé una carpeta de obras por ahí de 20, 22 piezas, y él me dijo, es que todo está bien, todas tus pinturas están muy bien elaboradas, tienes un cuerpo de obra muy interesante. Dice, aquí el problema es que no hay pinturas malas. Entonces la crítica radicó en eso. Dice, no todas las obras deben ser estrictamente buenas. Entonces, algo está sucediendo en ti, o que hay una obsesión bastante marcada, y que invierto mucho tiempo en la producción muy, muy elaborada de cada trabajo, o algo está sucediendo raro, ¿no? Entonces entendí bastante bien el mensaje de Guillermo. Guillermo, lo que entendí de Guillermo es que hay que estar produciendo cosas que no sabes si van a tener un buen puerto, ¿no? Definitivamente. Cuando encuentras esos actos, cuando encuentras esas manifestaciones dentro de una obra, puedes distinguir evidentemente qué obra puede ser buena y qué obra no puede ser buena. Entonces, ¿para ti qué representa esto, Edgar? Que, por ejemplo, los nuevos ilustradores, los nuevos dibujantes, opinen acerca de tu obra, pues eso, de que tú eres un referente acerca de lo que ellos están creando actualmente. ¿Cuál es tu compromiso con eso? Bueno, es una gran pregunta y te la agradezco, Juan. Me parece importante porque definitivamente, si ya hicimos una pequeña trayectoria, si ya hicimos una marca en cierta medida en el visual colectivo, pues lo único que nos queda es continuar. No hay otra manera. Yo creo que no tenemos nada más que hacer. Yo creo que ya es una obligación el acto de continuar generando un discurso visual que nos permita no solo ser mejores como individuos, no solo otorgarles a la sociedad, a aquel espectador inteligente o aquel espectador que solamente tiene ganas de ver algo nuevo. Yo creo que les debemos bastante, porque ya se construyó, digamos, un soporte, un colchón en el cual ya estamos nosotros depositados como un ente que es productor de imágenes, ¿no? En este sentido, yo creo que vale más la pena en el acto de seguir produciendo cosas verdaderamente detalladas, cosas verdaderamente pensadas, para que aquel que lo vaya a ver, quizá tome un tiempo, esto es importante, Johnny, quizá tome un tiempo el hecho de que se entienda lo que hacemos y que no sea tan directo, a veces, digamos, el mensaje, porque muchas veces cuando hacemos cosas literales, los que producimos imágenes directas como el realismo, pueden pasar bastante desapercibidas. Muy bello, muy bonita la cara, muy bonito el rostro, muy bonito todo lo demás que podamos hacer dentro de una imagen. Pero si no le otorgas un efecto más allá, digamos, de esa visualidad, de esa visibilidad inmediata y directa, se nos va muy rápida la imagen, no se te queda impregnada en la cabeza, como por ejemplo, voy a mencionar a las imágenes de Vermeer, ¿no? O sea, Vermeer pasó a la historia del arte con solo 36 imágenes, 37, no recuerdo cuántas piezas tiene en su haber, pero esas imágenes generan tanto enigma, tanto poder, tanta intriga y tanta ansiedad y curiosidad. ¿Por qué? Porque hay demasiado en ello, ¿no? Entonces, yo creo que ahora para mí, y como me interesa generar o poder responder a esa responsabilidad que tengo, ¿no? A esa respuesta que debo generar, que debo otorgar y debo crear obras con un aporte mucho más entero y sustentable. Edgar, ¿cuál es tu opinión acerca de lo que está pasando en la cultura aquí en el estado? ¿Tú qué opinas de eso, de que hay poco apoyo, de que hay cero presupuesto pues, para todos los eventos culturales? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso, ya que tú también viviste un momento bastante importante en Jalapa, en Veracruz, donde las exposiciones eran majestuosas, iban grandes artistas, se reunían, había tertulias, etcétera? ¿Qué pasa ahora? Pues mira, siéndote honesto, estoy un poco desconectado de la escena, pero sí también he tenido referencia de algunas amistades, algunos artistas jóvenes que me han expresado eso, ¿no? Que tú dices. Lamentablemente creo que estamos en una época como de vacas flacas, como bien dicen. Así recuerdo que dice mi madre, es que hay vacas flacas y hay vacas gordas, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso solamente tenemos que ser resistentes todavía como artistas que somos,
Yo creo que ya somos artistas, pero de la resistencia, pues, ¿no? Más que artistas visuales y artistas de la imagen, somos más artistas de la resistencia, ¿no? Hablando un poco, por ejemplo, como pintor, me ha costado mucho y me cuesta mucho encontrar escenarios, no solo en México, yo no solo en México, sinceramente, tengo 2 años y medio en Estados Unidos, he tenido dos exposiciones individuales, una colectiva, pero en relación a lo que sucedía en México, a veces no había ni presupuesto y a veces no había ni capital y era uno el que tenía que subir todo a la camioneta, el que tenía que montar todo. Yo creo que hay que tener la disposición y la voluntad de enfrentarnos a esas circunstancias y claro, no resolver del todo la labor y la obligación que tiene la institución, ¿no? O sea, en este sentido, por ejemplo, los gobiernos tienen la obligación de ofrecer y ofertar cultura a la comunidad, instruirla, educarla, motivarlos a que abran las posibilidades de sus espectros visuales, ¿no? Y a mi parecer, me encantaría mucho que el gobierno tuviera una responsabilidad mayor, pero también creo que podemos dejar a veces de ser patrocinados en cierta medida. Yo creo que vale la pena y creo que es de mucho, de un aspecto muy artístico, el hecho de que no nos detenemos, la creatividad se sobrepone, a pesar de que a veces sea muy humilde una exposición, de que a veces sea muy básica. Por ejemplo, ahora siendo miembro del Sistema Nacional, hemos tenido un pequeño desfase en las administraciones de la beca. No lo digo yo solamente, sino todos los becarios han sufrido esas circunstancias y muchos, lamentablemente, solamente nos sujetamos a veces de un ingreso como puede ser una beca. Y si te lo desfasan todavía, entonces ya ahí estamos en una circunstancia que no beneficia ni al proyecto, ni a las perspectivas, ni a las metas, ni a los objetivos de eso, ¿no? Oye, Edgar, a ti te tocó un proceso, una evolución, porque bueno, antes ustedes, su medio de promoción y de darse a conocer, pues eran los periódicos, las revistas, a lo mejor la televisión, ¿no? Ahora Sí, con las redes sociales ya todo es muy inmediato. Haces una obra, la subes, la gente opina, la vendes. ¿Eso sí. te ha ayudado, les ha ayudado a los artistas? Porque ahorita pues es muy fácil ya entrar a redes sociales y ver pues los trabajos que artistas como tú están haciendo. ¿Esto les ha Sí, ayudado? pues te voy a ser sincero, mira, yo soy un artista que no me fío mucho de estas versiones digitales, creo que soy más romántico y me gusta mucho todavía la versión anticuada del artista, ¿no? Tengo ejemplos de artistas plásticos, artistas visuales que les va muy bien en las redes sociales. Yo no me quejo de ello, pero tampoco es que pueda sustituir las redes sociales por una exposición física, ¿no? Eh, Soy alguien que prefiere mantener un contacto todavía más directo, pero sí, en realidad sí conozco eh, artistas que se han beneficiado mucho de esto. Hay ventas aún mayores, pero yo creo que ventas importantes, digamos, no son tan marcadas eh, dentro de este tipo de plataformas. Me refiero a ventas importantes, ventas que Ujú. te den un proyecto, por ejemplo, de un año de trabajo, como en el 2019, 2020 hice un mural. Alguien que me ve, la persona que me encargó este mural, que duró el trabajo un año, no me vio por medio de redes sociales, fue alguien con intereses distintos y fue y me buscó directamente, oye, me interesa esto. Nunca hubo una cuestión de red social por medio. Tengo muchos amigos vivos y los quiero mucho. Entonces, no, sabes, yo creo que el trabajo del artista, que al final es un trabajo como cualquier otro, lo tomamos como algo muy especial, sinceramente. Ponle que lo tengamos como muy especial, habilidades distintas, pero no difiere tanto del trabajo que hace un profesor en clase, de maestro de matemáticas, un filósofo, una cocinera, un chef, un barrendero. Yo he tenido muchas, pues muchos gestos de gente que me tratan como con cierta pleitesía o con cierto gesto de respeto y de amabilidad. Y la Admiración. verdad, perdón, Admiración, ¿no? cierta admiración, por supuesto. También nos damos cuenta, yo me he dado cuenta que
por ejemplo, la ocasión que terminé aquel mural de 80 metros cuadrados en cerámica de alta temperatura, que me llevó un año completo a hacer, digamos, ¿cuántas personas también lo podrían haber hecho? Seguramente hay muchos artistas, ¿no? Pero en realidad el único que lo hizo, pues fue uno, ¿no? En este sentido, hay que tener una claridad de quién es quién, pero tampoco sin intentarnos treparnos a caballos que no nos corresponden. Pues yo creo que cada cosa en su justa posición y bueno, a veces se siente bien, te soy sincero, pero no busco ese acto de meritocracia, ¿no? A veces en el que uno puede sujetarse. Yo creo que vale la pena ser un individuo social, tener las mismas responsabilidades u obligaciones que los demás, los mismos derechos, por supuesto, tampoco intentar pasar una línea que no corresponda, ¿no? Yo creo que muy aparte de ser artistas, somos hombres humanos, somos hombres y mujeres, y eso está primero que nada, ¿no? Me Claro, parece. oye, Edgar, ¿cuál es tu opinión acerca de todo este movimiento que han hecho las mujeres acerca del feminismo, del acoso? ¿A ti te tocó a lo mejor vivir algún episodio de estos, que a lo mejor con alguna conocida, contigo mismo, ¿no? Porque bueno, el acoso no nada más se da con mujeres Pues sí, en la facultad. tienes toda la razón. Yo recuerdo algunos actos allí que parecían ya, ¿cómo se dice? Ya parecían como establecidos, ya parecían regularizados, en Normales. este sentido, ya parecían normalizados exactamente, y no los veía como tal en realidad. Sabes que, o sea, digo, no es que yo haya participado de ellos, o espero no haberlo hecho, por Uh -huh, supuesto, uh -huh. pero ya viéndolo desde una distancia, dices, oye, qué bárbaro, sí sucedían cosas que tienen que ver con un acoso, con un abuso en cierta medida, muchas veces de poder también. En este momento de mi vida yo me encuentro en una posición como profesor y tengo a mi cargo, bueno, digamos, en mis posibilidades de enseñar a jóvenes de 18, 20 años. Entonces, en realidad te das cuenta que hay una fragilidad bastante complicada, bastante evidente en este grupo de personas, personas que están recientemente saliendo de sus casas, ¿no? Aquí todos los jóvenes viven solos, la mayor parte de los jóvenes viven solos, no viven ya con sus padres. Muchas veces en México tenemos, no es que ese lujo de decir, no, yo todavía con mis padres, las necesidades son diferentes completamente, no pueden no salir tan fácilmente de casa, pero sí es una sociedad, los jóvenes, específicamente las mujeres y también los hombres, por supuesto, una, sociedad, una comunidad vulnerable, que alguien llega como con un acto de poder, por ejemplo, el maestro que tiene trayectoria, que tiene poder, que tiene experiencia y todo eso, y puede dominar en cierta medida, digamos, de una manera casi más mental a las personas que están debajo de él. Me parece verdaderamente lamentable, y yo creo que lo que está sucediendo en México es una atrocidad en cierta medida, porque pues no nos corresponde. Yo creo que como sociedad somos monstruos a veces. Como sociedad no tenemos una claridad, una limpieza de pensamiento que nos ayude a ser una sociedad, pues ponle que no pacífica en su totalidad, pero al menos con ciertos límites, con ciertas responsabilidades civiles, ¿no? Y yo creo que obviamente debemos de cuidar a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a nuestras pequeñas también, ¿no? Ahora soy padre y veo la importancia de poder fomentar y formar gentes no solamente con los derechos civiles, sino con las obligaciones y también los privilegios que les corresponden, ¿no? Darle educación a un niño, a una niña en la misma medida. Creo que debemos estar muy alerta de cualquier manifestación de abuso y poderla denunciar, sinceramente poder ser abiertos a atacar o a devolver, digamos, o a responder ante esos actos que son a veces imperceptibles, son muy pequeños. Tocar de una manera distinta el hombro de una alumna o la mejilla o la pierna, no sé, ya es un acto que está traspasando ciertos límites, por supuesto, ya no digamos otras cosas, pero sí debemos ser cuidadosos. Insisto, ahora que me veo en la postura como profesor,
en serio no había entendido tanto el nivel de respeto que se debe tener en estas circunstancias, y puede que uno no esté exento, pues estoy hablando de más, pero creo que sí hay que ser exagerados en el cuidado y el respeto hacia los jóvenes, específicamente también hacia las mujeres, pero no solo, insisto, no solo las mujeres sufren de estos actos, ¿no? Pues creo que lo estás haciendo muy bien. Oye, Edgar, ¿fue fácil o difícil llegar al punto donde estás ahorita? Ahorita estás en una muy buena posición como maestro en Estados Unidos. ¿Fue fácil el llegar ahí, el ser, pues bueno, de Veracruz, o eso te ayudó? Porque bueno, luego también uno tiene como que cierta personalidad que también atrae a la gente, ¿no? Pues en efecto sí, mi aspecto de rumbero gustó. Claro que no, están muy ofendidas algunas personas para acá, dicen, ¿cómo eres de Latinoamérica, específicamente de Veracruz, y no sabes bailar? Entonces, bueno, ahí tengo una deuda con la vida, pero no me quejo. Bueno, volviendo a tu pregunta, creo que no ha sido fácil, Leoni, no ha sido fácil el poder tener logros. Definitivamente creo que cada día es un éxito el que agradecer, y cada día es un éxito al que hay que voltear a ver y decir, se lograron ciertas cosas, no se lograron ciertas cosas, hay que trabajar una y otra vez en ello. Yo creo que depende mucho de la disciplina, la voluntad y el deseo de ver cosas concretas establecidas. Sinceramente, tú dices, como me has mencionado, hay un determinado éxito, sí, pero sinceramente creo que todavía es como apenas los inicios de algo que en realidad me gustaría ver concretado. Hay mucho trabajo por hacer y hay mucho trabajo resuelto y logrado de una manera muy, muy bien elaborada, podemos decirlo, o quizás a veces no tan bien elaborada, pero sí hecha con una actitud, hecha con una voluntad de ver concluidas ciertas cosas, ¿no? En mi haber logrado tener algunas becas, algunos premios, algunas menciones en diferentes escenarios de competencias. Y yo creo que eso es lo que han visto, ¿no? Los jurados han visto que se cumplen con los objetivos, que se cumplen con las propuestas y lo que se propone como artista, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención ver, insisto, volviendo al maestro Per Anderson, todo lo que ha sucedido en su contexto, en su experiencia. Ahora que estuvimos en Suecia, todavía me seguía enseñando cosas, no solo él, sino mi compañero Daniel Barraza, porque son personas muy sencillas, muy humildes, muy limpias en sus hábitos y en sus voluntades. Y yo creo que lo único que hay que hacer es seguir trabajando de una manera constante, plausible si quieres, pausada, perdón, pero así poco a poco, así como cuando la gota de agua le hace el agujero a la piedra, ¿no? Es una gota de agua simplemente, y lo hace de una manera tan sutil que al final de cuentas, si logra hacer algo fuerte y contundente, le genera un hueco a la piedra. Entonces, en este sentido, yo quisiera utilizar esa metáfora como para quizás no ser tan hábil o tan veloz en el uso de las redes sociales, mostrando una cantidad de pinturas tan grandes. Pues quizás también ahí lo que me preocupa mucho, volviendo a esto, y perdona que me regrese tanto, Juan, que no creo que tengamos la posibilidad de tener tantas ideas como impresoras, ¿no? Como máquinas que podemos producir tanto. Yo creo que vale la pena el pensamiento crítico, el análisis de lo que estamos haciendo, la reflexión ante lo que estamos haciendo. Claro, hay que buscar promoverlo, hay que buscar llevarlo a buenos puertos, galerías, museos, exhibiciones, pero creo que vale más la pena el paso firme que la abundancia y la ligereza de tema o contenido en nuestra obra. Pues yo creo que lo has hecho muy bien, Edgar. Yo te recuerdo desde tus inicios con toda ese ánimo y esa hambre que trae todo artista. Me da mucho gusto que hayas aprendido bien de los grandes como el maestro Per Anderson, y que ahora tú estés en ese lugar porque tienes muy claro de cómo se debe de enseñar. Y también me da mucho gusto de escuchar a las nuevas generaciones de que tú eres un referente para ellos. Te quiero agradecer estos minutos, Edgar. De verdad, espero que regreses a Jalapa y verte en una gran exposición, que se les reconozca su trabajo
la gran labor que han hecho ustedes para aportar algo a la cultura aquí en Veracruz. Sin duda alguna será posible, ya verás, porque hay un compromiso con la sociedad, definitivamente hay que trabajar para la sociedad. Es cierto que como artista tenemos responsabilidades, como padre de familia hay responsabilidades, pero también ya hay obligaciones que ya no me corresponden cubrir solamente para mí, sino también creo que vale la pena abrirlas y compartir de los resultados de esas obligaciones pues a la comunidad. Y yo estoy formalmente agradecido con Jalapa, con Veracruz, con todo el estado, con las instituciones que me han abierto las puertas durante muchos años. Estoy muy agradecido contigo, Juan, por esta agradable charla. Ha sido un placer poder dialogar contigo. Y bueno, esperemos que a partir de esto pues tengamos un poco más de espectadores y sin duda alguno está el derecho de réplica si a alguien no le ha gustado lo que hemos dicho en este momento. Podemos dialogar formalmente en un futuro. Será un placer para mí, Juan. Te agradezco enormemente. No, muchas gracias, Edgar, y vamos a estar muy pendientes de tu trabajo. Gracias. Estamos en contacto. Claro que sí.